amigos de Área 51, la otra realidad? Su amigo de siempre, Héctor Fuentes Reyes, les damos la más cordial bienvenida. No sin antes presentarles aquí a Abigail Mendoza. ¿Cómo estás, Abby? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta porque ya es sábado, estamos ya en la primera niños, pues ahora sí, no se pueden perder más que nunca el programa de Área 51 por Other Network. Denle like para que a las 2 de la tarde les llegue la notificación del programa. Igual pueden darle like a la página de Área 51 Proyecto Illuminati o suscribirse al grupo igual. Efectivamente, no sin antes mencionar, agradecer a producción, ya que nos hemos mantenido pues ya muchísimas veces en tercer lugar en el top 5 de 134 programas. Somos uno de los mejores sin discriminar a los demás, pero muchas gracias por el tercer lugar. Así que yo te invito, amigo, que sigas compartiendo, sigas acompañándonos cada sábado de las 2 en adelante, donde conocerás extraordinarios reportajes, temas muy interesantes de lo paranormal, conspiraciones y búsqueda de tesoros. Exactamente. Pues vamos a pasar al tema que vamos a hablar el día de hoy sobre haciendas, casas malditas, embrujadas. Pues como ustedes sabrán, nuestro país, tanto la Ciudad de México, es un lugar donde podemos encontrar muchas leyendas que tal vez, pues probablemente nos han erizado la piel, aunque es un poco difícil que lo logremos, pero en este día vamos a tratar de que logremos erizar tu piel o se te pongan los vellitos de punta con las historias que te vamos a contar, o más bien que nuestro invitado nos va a contar porque vamos a hablar sobre este tema. Y pues le damos la bienvenida a Mario Adalí. Hola, ¿qué tal, Avis? ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Yo como escéptico a lo mejor no sería el más indicado para hacerlos, para hacer que se les erice la piel, y sin embargo vengo dispuesto a hacerlo, y es que tengo una historia que les voy a contar. Es la primera vez que la voy a contar porque la he estado investigando desde hace un buen rato, y mi idea es hacer un documental. Ajá. Pero bueno, estos adelantos les van a venir muy bien, eso se los aseguro. Bueno, yo ya te conozco durante muchísimo tiempo, yo te considero una persona pues capaz, un investigador capaz. Tienes muy buen material, tanto del tema ufológico como del tema paranormal, y con mucho gusto, pues ya no tanto tienes que agradecer, porque aquí es tu casa, aquí cuando quieras venir para compartir Gracias. todo tu material, con gusto serás bien recibido. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Por ahí estabas mencionando, pues el tema de hoy es haciendas malditas, ¿no? Hemos estado nosotros como grupo de investigación en diferentes partes de la República Mexicana, donde pues hemos recorrido esos extraordinarios lugares, pues de 1700, 1800, de hecho hace 8 días estuvimos allá en el estado de Toluca, le mandamos un cordial saludo allá a nuestra queridísima amiga Adriana, donde nos invitó a realizar un recorrido a un lugar muy misterioso, donde sucedieron muchas cosas muy interesantes que ahorita se está analizando, están los compañeros investigadores están analizando las fotografías y videos porque hubo cosas fuera de lo normal. En estas haciendas suceden muchas cosas, hablan de espíritus, hablan de entidades que quedan atrapadas en esos lugares, donde la mayoría pues busca la luz, busca alguien que los ayude, ¿no? Nosotros también vamos acompañados de Elizabeth Sánchez. Ella los trata de ayudar a manera de oración, a manera de trabajos que ella hace, y aparte pues ojalá que les hayamos ayudado a encontrar esa luz a estas entidades que están atrapadas, ¿no? Principalmente niños que nos estaba comentando que murieron ahí. Y pues Adalí, por ahí nos tienes material de una hacienda, creo que es de Sinaloa, ¿no? Sí, así es de Mazatlán, Sinaloa, es la Casa Erickson, pero quería ponerlos en contexto, entonces traje algunas imágenes para irnos introduciendo. Porque hay mucha gente que piensa que esto de las casas malditas, según las tradiciones, tienen que ver nada más con el asunto de los fantasmas, ¿no? Pero claro, también hay diferentes tradiciones o diferentes formas de abarcarlo. Hay algunos que piensan que tiene que ver también con demonios, hay algunas otras personas incluso
Ya la parapsicología de los años 60 hablaba de fenómenos sobrenaturales, pero producidos por las mismas personas que habitan las casas. A eso le llaman infestación. Y precisamente de ahí viene esta imagen, esta primera imagen que quiero compartirles. Es la portada de la Vida Misteriosa. Era una publicación que se hacía en Francia a principios de siglo. Y bueno, ahí puedes ver los enseres domésticos volando. Y es que la parapsicología pensaba o piensa que este tipo de cosas también pueden ser producidas por las personas, específicamente por adolescentes Sí. y por mujeres menopáusicas. Es una especie como de energía que se manifiesta y puede hacer que se muevan los objetos, ¿no? Lo siguiente es ya algunas casas muy conocidas. Algunos de ustedes han escuchado ya seguramente de la mansión Winchester. Esta mansión es muy famosa, incluso tuvo una película hace poco que no tuvo muy buen resultado. Aquí voy a hablar varias veces de películas, aunque parezca que no viene al caso, pero bueno, el caso de la mansión Winchester es una casa enorme, si se dan cuenta. En algunas partes tiene 7 pisos. Está muy grande. Sí, exacto. Y es que esa es la idea de esta leyenda, de la leyenda de esta mansión. Por lo regular también nosotros creemos que las mansiones encantadas o las casas encantadas tienen que ser casas en ruinas. Esto tiene una explicación también, ¿eh? En el pasado, cuando había un suicidio, algún homicidio o algo parecido, las casas se acostumbraba a clausurarlas, a cerrarlas por completo, y entonces quedaban en un estado ruinoso. Y de ahí probablemente viene la idea también de que esas casas están malditas, ¿no? Claro. O sea, las casas en ruinas. Pero en este caso, la mansión Winchester no está en ese estado. ¿Por qué? Porque sucedió algo muy diferente con ella. La dueña de la mansión, la viuda del señor Winchester, el de los rifles precisamente, fue a visitar a una medium en alguna ocasión. Y la medium le dijo que había una maldición sobre ella, y esto era a causa de que su esposo había creado un arma que había matado a muchas personas. Entonces la única manera de escapar de esa maldición era construir eternamente esa casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una especie de laberinto. Algunas escaleras no dan a ningún lado, llegan al techo. Algunas puertas las abres y dan a la pared. O sea, es una casa loquísima, ¿no? ¿Sí vas a decir algo? Sí, de hecho, me estás narrando y me estoy imaginando esta casa, y la verdad, pues sí, así como estás comentando y más en la oscuridad, pues se ha de poner la piel chinita, ¿no? Está increíble, y además, bueno, la decoración también está muy padre. Hay algunos cristales, alguna cristalería que tiene que es de Tiffany's. O sea, es todo súper elegante. Ahora ya está abierta al público por si alguna vez tienen la oportunidad de visitarla. Es una casa museo y pues vale la pena, ¿no? Efectivamente, pues está interesante todo eso lo que nos estás comentando, ¿no? Me imagino que aparte de esta casa, pues hay infinidad de casas o haciendas que aún todavía no conocemos, ¿no? Así es. La siguiente imagen, por ejemplo, también corresponde a una mansión. Esta está en Reino Unido. Es una foto bastante conocida, seguramente la han visto en algunas, claro, en las redes sociales. En algunas redes sociales. Ahora se pierden mucho, ¿no? Como sirven para ilustrar casos recientes, claro, o historias recientes, se va perdiendo el origen de este tipo de imágenes. Pero bueno, se supone que corresponde al fantasma de Lady Brown, así se le llama. Okay. Es una historia también trágica. Es la historia de una mujer, la primer ministro de Reino Unido, por cierto, que según la leyenda, no sabemos si es cierto realmente, pero ¿qué crees que pasó? Le puso el cuerno a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La dueña de la casa, los dueños de la casa se supone, la encerraron en esa casa para que no pudiera escapar ya, y murió ahí, murió de viruela. Entonces, bueno, algunas personas dicen que escuchan sus lamentos. Esta fotografía la tomaron mucho tiempo después.
Algunas personas ven por ahí algunos pliegues, parece como si fuera más bien una sábana y está sobreexpuesta. Si se observa la imagen original, por eso traje esta de alta resolución, hay una sobreexposición en las escaleras, entonces probablemente lo que estamos viendo es una falsificación. Ok, no es real entonces. Queda a reserva de las personas que siguen este tipo de Rapidísimo, temas. ¿cómo podemos identificar alguna fotografía de alguna entidad, si es real o no? Pues mira, para mí resultaría muy difícil decir que una imagen es real o no. Las fotografías, con el tiempo, cuando nosotros llegamos a la era digital, pensamos que las fotografías iban a poder ser fácilmente identificables, si había un truco o no. Por lo regular, lo que tienes que hacer es checar el archivo RAW, el RAW, que tienen las cámaras digitales ahora. En estos casos eran más bien sobreposiciones, se movía un poquito la exposición, si tenía suerte pues no se notaba tanto. En la era victoriana hicieron muchísimas imágenes similares. Hay algunas donde ves a la muerte abrazando a algunas personas, algunas imágenes movidas. Es muy difícil, pero acá, bueno, lo más recomendable es asistir al archivo RAW, pero rara vez las imágenes que revisas lo van a tener. Entonces, es difícil realmente decir si una imagen podría tener un fantasma real o no. Lo dejamos a consideración de la persona entonces, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente. Esa imagen es conocidísima también, es el 112 de Amityville, es la casa maldita donde ocurrieron los asesinatos de la familia DeFeo. Esta historia pues ya muchos de ustedes la van a conocer, es una familia que fue asesinada por el hijo, era una persona pues bastante desequilibrada. Algunas personas dicen que cometió el asesinato pues inducido por algún demonio. Algunas otras personas comentan que realmente eso fue una defensa de su mismo abogado para declararlo pues mentalmente enfermo. Una cortina de humo, ¿no? Exacto. Claro. Los siguientes habitantes que estuvieron en Amityville dicen haber sufrido algunos incidentes raros desde el primer día, según narran, pero también, bueno, después de eso se vendieron varios libros. Actualmente la casa está habitada y los habitantes la familia que vive ahí actualmente, pues no dice haber encontrado absolutamente nada. Entonces, igual queda a consideración. La mayoría de haciendas o casas abandonadas, pues por lo regular describen algún tipo de asesinato en la familia o quemados, o porque tenemos un caso ahí, David, ahí en Acosac, fuimos a realizar una investigación de una casa donde fueron también asesinados, bueno, no asesinados, quemados, la familia. Wow. Y sientes la vibra, sí, efectivamente sientes la vibra. Posteriormente vamos a una investigación allá. Sientes la vibra, la pesadez, y recorre una historia entre el poblado, donde pues tú te imaginas y te trasladas a ese tiempo. Y efectivamente coinciden muchas cosas que en esa casa pues permanecen aún. Ojalá que tengamos la oportunidad de que nos acompañes para que lo veas. Me encantaría. No, y déjenme Sí, ya de hecho ya deberías de acompañarnos a alguna investigación. Claro que sí, me encantaría, por mí encantado, cuando ustedes gusten. Y déjenme decirles que la última casa que les voy a mostrar, la verdad es que tiene una historia que también vale la pena. Una lástima, ahorita les voy a contar por qué es una lástima, pero es una historia bastante buena. Bueno, me imagino que… Yo estuve ahí, déjame contarte. ¿Cómo crees? Sí, en serio. A ver, vamos a ver. Esa es la casa de la tía Toña. Es la casa de aquí de Chapultepec. Claro, muy conocida. Es muy conocida, sobre todo por los chavos. Fíjate que los chavitos son los que hacen mucho este tipo de historias, ¿no? También. Esa casa no sabemos exactamente de quién es. Debe ser de una persona bastante… ¿Pero por qué de la tía Toña? Era de mucho dinero. Pues se le dice la tía porque recogía
niños, ¿no? Niños Eso dice la huérfanos en leyenda. la calle. Ajá. Ajá, que la leyenda dice que recogía niños huérfanos, que tenía mucho dinero y que los tenía ahí, ¿no? Para cuidarlos. Y que en algún momento, pues los niños se dieron cuenta de que pues, sacaba dinero de algún lugar, empezaron a buscar. Según algunas historias cuentan, porque hay varias versiones ya, seguramente esto se va a volver legendario y al rato vas a tener 3 o 4 versiones similares. Y se vuelve como el teléfono descompuesto, que ya en un futuro vas a escuchar una historia que realmente no sucedió. Ajá, y se va volviendo cada vez más difícil saber cuál es la verdad. Lo que comentan aquí es que sí tiene un dueño esta casa, la están reparando, ya quitaron el puente, bueno, parte del puente por donde se metían las personas, cayeron varios niños ahí, varios chavitos, porque el puente no es precisamente un puente colgante, es un puente metálico, pero obviamente el piso por falta de mantenimiento se fue quedando sin buenas bases y muchos se cayeron ahí. Eso sí es real, ¿eh? Hay varios que se han lastimado ahí. Entonces tengan cuidado. Si van en los alrededores, tengan mucho cuidado. Pero ya me imagino, como está en reparación, ya no hay acceso a la persona, ¿no? A los curiosos que se animen a asistir. Bueno, el puente todavía está en una parte, pero es complicadísimo que se puedan meter, ¿no? Ahorita. Ok, ese es con respecto a lo que está aquí en la Ciudad de México. Exacto. Pasamos a la siguiente, vamos a ver esta. Esta es bastante conocida. Por cierto, dio la casualidad de que yo la semana que viene voy a estar por allá de visita. La llaman la Casa de las Brujas. Sí, vamos, es más. Con razón querías ir. No, es que cuentan cada historia. De hecho, hace como un año aproximadamente estuvimos en pláticas con Carlos López, no sé si claro, recuerdas, saludos a Carlos López. Poder entrar ahí precisamente en la Casa de las Brujas. Por X y Y no pudimos entrar, pero sabemos de muchas historias. Yo pienso que no hay que aventurarse a nada más así. Hay que, antes de realizar una investigación, hay que principalmente pedir permiso. La autorización es lo principal, y también la seguridad de los investigadores, de las personas que nos acompañan. No por aventarte y decir, es que aquí espantan. Muchas veces el hecho de que no conozcamos el lugar sin antes sondear la zona, puede causar algún tipo de accidente, ¿no? Exactamente, y además molestias también a los vecinos, porque este edificio en particular está habitado y las personas de ahí son bastante serias, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero la arquitectura es bastante bonita, si te das cuenta es de la época porfiriana, y está muy bien conservado. Se supone, bueno, la historia que yo conozco de ahí tiene que ver con Pachita. ¿Te acuerdas de Pachita? Me suena. Bueno, Pachita era una curandera que el señor Jacobo Grinberg Silberbaum estuvo también siguiendo. Era de la Facultad de Psicología él. Y según esto hacía curaciones psíquicas, pero las hacía con un cuchillo. Era una especie como de variante de lo que ahora conocemos como la medicina filipina, donde abren con las manos y extraen partes, ¿no? del cuerpo dañadas, según esto. La verdad es que a ver si después me invitan y hacemos una simulación de eso, porque tiene una solución bastante simple. Y aprovecho para decirles que hay que tener cuidado con este tipo de temas, porque tienen que ver también con la salud, y hay muchos charlatanes que se prestan para eso, ¿no? Y pues con la salud no hay que jugar. Yo tengo una solución muy sencilla para por qué le llaman la Casa de las Brujas, y es la siguiente imagen, y sin decirles nada yo creo que van a concluir ustedes de qué se trata. Claro, ahí yo veo luego un rostro de una bruja. Es una cara de una bruja, es bueno, del clásico, ¿no? Que nosotros pensamos como una bruja, entonces quizá de ahí viene toda la leyenda, toda la historia, porque Pachita tampoco vivió ahí, por cierto, pero pues esa es la cosa, ¿no? Ahí. Ok. Ajá. Tenemos más, ¿verdad? Sí, la siguiente sería, esa es la casa. Esta es la que nos vamos a enfocar un poquito más. Sí. Esta es aquí ubicada imagino, en México.
Y estamos hablando de ahí en Sinaloa. Estaba en Mazatlán, Sinaloa, Claro. En la colonia El Dorado. De hecho, todavía, no sé, creo que traje unas capturas para que vean ustedes los mapas. Esta casa estaba tremenda, ¿eh? Yo estuve ahí cuando recién la habían abandonado. Sí. Ese cuadro rojo que alcanzan ustedes a ver, todavía lo detecta así Google Maps, porque sería como una unidad aparte o como un pequeño fraccionamiento, pero en realidad es donde estaban los terrenos. Claro. Curiosamente, los habitantes, los nuevos habitantes de esa zona derrumbaron la casa, y una lástima, porque la verdad es que era una joya en muchos sentidos. Ahorita Sí, me les voy a hice una mostrar. zona residencial, ¿no? Sí, ahorita les voy a decir, para que se den una idea, qué es lo que había dentro. Hicieron una zona residencial, pero curiosamente las partes en donde estaba la casa, pues ¿qué crees? Que no construyeron absolutamente nada. De hecho, en el centro había una alberca Ujú. con una especie como de forma de fuente, más o menos, para que te des una idea, pero tenía unas pinturas bastante extrañas. Era básicamente una especie como de pulpo con un ojo. Los tentáculos tenían ojos también. Y había, y no era la única pintura que había de ese tipo, ¿eh? Algunas tenían incluso letras, algunas sí daban la impresión de haber sido hechas incluso sobre las ventanas con los dedos de las manos. La mayoría tenían muchísimos colores. Había también una especie como de, no te miento, porque pues yo no me dejo Llevar por... exacto, no me dejo no me dejo llevar por ese tipo de cosas, pero había una pila bautismal ahí también ¿Cómo con crees? este tipo de cosas. Había cristos cargando gente muerta, había imágenes así como tipo el Apocalipsis. Había De hecho, De hecho, también había como drenaje, ¿no? O bueno, yo también había escuchado que había drenaje para la sangre. Sí lo había. Yo no sé exactamente si lo que había ahí era sangre. Sí había manchas en las paredes así extrañas. Me tocó todavía el tiempo en el que había todavía cortinas en la parte de atrás. Esa es en la parte de la derecha. ¿Tú la había conociste otras- físicamente? Sí, yo la conocí. Ok, ok. Ajá, nos íbamos ahí cuando éramos chavitos. Híjole, Cuando qué éramos- envidia, hombre, Aires, qué ¿no? envidia. Ajá, sí. Y todavía veía algunos muebles, incluso me tocó ver los colchones todavía así abandonados. Estaba en la entrada principal, esa es la entrada principal, esa es la entrada que puedes ver llegando que podías ver en su momento llegando al fraccionamiento. Era una casa al final de la calle, o sea, imagínate, era con todo lo que tiene que ver con el estereotipo de una casa embrujada, ¿no? Al final Muy de la fuerte. calle, con sus rejas. En las rejas tenía símbolos de estas cosas como el kundalini, ¿no? Pero estaban hechas de hierro. O sea, el señor tenía todo el dinero del mundo para, más o menos para que te des una idea, valuaban sus Propiedad. propiedades en $40 millones en aquel Wow, tiempo. sí. Ajá, era algo bastante increíble. A los lados también tenía las casas de los empleados. Ujú. Eran unas casas grandísimas, pues se alcanza a ver que hay construcciones, hay una especie como de fuentes a los lados ahora. Exactamente los lugares donde estaban las construcciones, ahí no hay nada ahora. La gente le tiene muchísimo respeto. Por lo que sabía nada más de, bueno, la construcción ya no existe porque la hicieron una unidad habitacional. Exactamente. Por lo que sé es que nada más existe lo que es la fuente. ¿Es cierto esto, La Mario? fuente de enfrente, sí, es probable que sí. Y también yo veo como que usaron o la misma había dos casetas a los lados, eran bastante grandes, y veo que en el acceso sigue habiendo una caseta, entonces probablemente tomaron los cimientos y ahí está todavía parte de la construcción. Qué padre sería que en el futuro encontraran algo por ahí enterrado. Algo Déjame enterrado. Muy decirte que- sorprendente. Sí, había una biblioteca ahí también llena de libros de Lovecraft y algunas otras cosas sobre brujería, magia Ok, negra y eso. ahora Sobre ese tipo, vamos sí. a lo interesante. Sí.
¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la leyenda de esta casa? ¿Quién fue su propietario? Mira, primero te voy a contar la leyenda como si fuera un mazatleco que no sabe más acerca del tema, y después te voy a decir todo lo que he encontrado, ¿sale? Lo que se sabe es que llegó un gringo, una persona de Estados Unidos, se apellidaba Erickson, todo el mundo le decía Rick o Eric, se casó con una mujer mazatleca. Tenían hijos, sus hijos todavía le sobreviven, por cierto, esa parte de la historia creo que los mazatlecos todavía no la conocen. Tenía un leopardo con él que se llamaba Henry. Lo soltaban luego en los tiempos libres, andaba por la casa, ¿no? Andaba por la casa, era como su mascota, era como su perrito. Wow. Y esta persona era adicta a las drogas. Murió por causa de una sobredosis ya después de los 70 años. Pues déjame decirte que pues hay rumores de que no murió esta persona. Pues es que hay muchísimos rumores corriendo. Porque, mira, por ejemplo, se habla de que abandonó la propiedad por X causa, y posteriormente los seguidores de esta persona empezaron a realizar sus sectas, sus trabajos ahí, continuaron para posteriormente ya poco a poco abandonarla, ¿no? Y de él no se sabe nada. Él tenía muchos problemas, a él realmente, esta parte creo que no la ubican muy bien todavía, pero la DEA en Estados Unidos lo había buscado en 2 ocasiones. Él estaba huyendo de Estados Unidos. Del gobierno de los Estados Unidos, bueno, de la DEA, por cuestiones de drogas, desde que era joven. Pero ahí te va la sorpresa. Antes de que nos dé la sorpresa, vamos a los comentarios. Ok, claro Avi, que sí. tenemos comentarios. Vamos. Pero antes de que des los comentarios, tenemos a Jessica Linda. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes aquí de nuevo con ustedes. Efectivamente, le damos la bienvenida a Jessica. Gracias. Adelante, Avi. Sí, mandan saludos, Fedeo, es que está abreviado su nombre. Saludos cordiales, muy buen programa, dice Fidel Rogelio Espinosa, igual dice muy buen programa. Saludos, Rogelio. Rogelio González de Desma, saludos. Le mandamos también saludos a Mario de Domínguez Murillo. Saludos a todos. Atentamente, Pirata de Detención Azteca. Próximamente vamos a tener aquí a los colegas de Detección Azteca. Igual le mandamos también un saludo a Rogelio González, que por motivos de fuerza mayor no pudo estar aquí con nosotros, pero... Anda, creo que con Elizabeth Sánchez ahí realizando una investigación por allá, por la zona sur de la Ciudad de México. Ok, aquí entonces, los esperamos. Dentro de 8 días aquí los tendremos. Luis Campos, de igual manera, está viendo el programa. Saludos, menciona. Muy buen programa, dice. Muchas gracias. Pues más que nada conocer las historias y leyendas que embargan los lugares muy extraordinarios, principalmente de aquí de México y bueno, del mundo, mejor dicho, que de mucha gente partes, desconoce, sí. Mario. Como en esta ocasión estábamos hablando de esta famosa hacienda de... Ángel Salazar, dices gracias por abordar estos temas que tanto nos apasionan. Igual nos comentan, muy buen programa, excelente información, muy buenos conductores y saludos al invitado. Ok, adelante, Adeli. Sí, pues bueno, este sería el estereotipo, una casa embrujada. La verdad es que tenía, ¿qué te gusta? No sé si estoy exagerando, a lo mejor mis amigos de allá me van a refrescar mejor la memoria, pero ¿qué te gusta? 35 habitaciones como mínimo. Muy grandísima. Era una casa enorme. Enorme. El comedor seguramente era como para unas 25, 30 personas. Sí, te creo. También tuvimos la oportunidad, perdón que te interrumpa, tuvimos la oportunidad de visitar una casa que vamos a dar con ella. Que tenemos que encontrarla porque pareciera que ya se la tragó la tía. No, lo que pasa es que nos invitó una persona ahí en Cocoyoc, ahí por Cuernavaca. Perdimos contacto con esa persona, pero sí nos llevó a este lugar extraordinario donde ahí la verdad, yo no soy escéptico, me considero más analista. Sí. Donde te pone a pensar muchas cosas, donde te pone ahora sí la piel chinita, porque estás en el lugar a altas horas de la noche y sientes una sensación muy, muy fea, ¿no? Sí. Hay muebles, y ya hace rato estabas comentando que había una mesa grandísima, ahí todavía hay muebles, hay libros abandonados, inclusive hay botellas con vino, libros de todos, de muchísimos años abandonado, y hay una mesa que llamó mucho la atención, creo que mide como 12 metros. Que posteriormente igual y les mostramos las fotografías para que Pues vean lo que las tenemos. encontramos, pero a mí me sucedió algo muy extraño, íbamos pasando y se escuchaba como cuando pisas el pasto,
Íbamos, de hecho, Sí. un saludo a Verónica Amador, íbamos las dos solas porque todos nos separamos. Nos esparcimos en la casa porque está muy grande. Grandísima, y para- no pueden para- juntos todos. ¿Tú estás de acuerdo? Para hacer una investigación no va a ser en bolita, ¿no? Hay que separarnos, hay Sí. que cada quien con su equipo tomando fotografías en diferentes partes. Entonces se oían los pasos entre, pues ya la casa está abandonada, no tiene ni vidrios, y haz de cuenta que como que el aire pegaba con los vidrios. Cuando están flojos se movían, pero no había vidrios. Entonces Verónica dice, si estás aquí, quiero que te presentes ante nosotros. Entonces había una chimenea en donde se oía ruido y empecé yo a tomar una serie de fotografías exactamente a ese lugar. Y revisando las fotos sale como si estuviera un monje. Ya. Entonces fue algo así, de hecho se te ponía la piel así chinita, chinita, por más que te querías hacer el fuerte y aguantar, no se podía, se oía como la voz de alguien que ahí andaba. Muy impresionante y tenemos que volver a dar con esa hacienda, casa. Hacienda Cocoyoc se llama. Bien, Adelante. suena bien. Pues bueno, resulta que Erickson, o Rick Erickson, o Reed también le Rick. decían, Reed Erickson, en realidad era Rita Erickson. Sí, porque decía que era mujer, ¿no? Sí, sí, fue... es que ahí te va la historia. La historia es que él, bueno, se ganó a pulso el nombre de Rick, ¿no? O de Eric, o de Reed, ¿no? En su momento, porque fue un pionero realmente en la materia de la diversidad de género. De hecho, fue como mujer, como Rita, fue la primera mujer graduada como ingeniero en Estados Unidos. También tuvo su propia empresa, una empresa donde hacían gradas para estadios, y posteriormente su papá confió tanto en ella que a su muerte le heredó la compañía Wow. completa. Era una compañía que en aquel Suertuda tiempo… de la muchacha. Sí. el muchacho. Sí. Sí, era una compañía que básicamente construía los caminos y los puentes en Estados Unidos, y que todavía hasta hace algunos años existía por su cuenta. Fue comprada recientemente por una compañía más grande, pero te estoy hablando de que la compañía estaba tan bien manejada que le sobrevivió a él, y no solamente le sobrevivió la empresa. Él tenía una fundación que era la Fundación Erickson, que todavía existe. Todavía existe en este momento. La Fundación Erickson tenía 3 objetivos primordiales en aquel tiempo, que era la inclusión social para homosexuales, lesbianas y transgéneros. Sí. Y en un tiempo en el que todo esto era súper represivo, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70 y 80, esta historia. Aparte de eso, bueno, estamos hablando también de la época de la nueva era. Entonces él se metió mucho en ese tipo de temas, los temas de la nueva era, la parapsicología, la cuestión de lo sensorial, la comunicación. No se habla, la Fundación Erickson no habla mucho de ese tema, pero realmente sí que se metió de lleno en esos temas. No sé si podamos avanzar con las imágenes para irles mostrando algunas curiosidades, y yo mientras les voy contando. ¿Ven esa imagen? Esa imagen es de un mexicano que se llama Papagnosis. Es de Veracruz. Más o menos así eran las pinturas que había en las ventanas, para que se den una idea. Esto tiene que ver un poco con la santería mezclada con la gnosis. Es como una especie como de sincretismo. No es exactamente lo que hacía Erickson al final de su vida, Sí. pero sí te puede dar una idea de la clase de imágenes que te estoy mencionando. La siguiente creo que también es muy parecida. Era más o menos por el estilo. Sin embargo, la calidad de las imágenes más antiguas, las últimas se ve que las hacían ya con las manos, o sea, como que agarraban manuales. los dedos, se Sí. manchaban las manos, y eran más o menos así. Es curioso, en la anterior fotografía aparece el triángulo del ojo que todo lo ve, y Ajá. aquí también Aquí aparece el también. triángulo del ojo que todo lo ve. Sí, en este caso él tenía, bueno, ojos por todos lados también, y cuerpos con tentáculos como de monstruos, con tentáculos. Sí. Ahorita les voy a ir comentando por qué.
Pero la calidad de las primeras imágenes, eso sí, lo quiero mencionar, al principio eran muy buenas, eran muy realistas, ¿no? Y eran parecidas a las imágenes religiosas, nada más que no tenían nada que ver con lo sagrado, sino más bien con… Por ejemplo, con monstruos. ahí es un como pulpo. Ajá. ¿Por qué? O sea, es lo que no entiendo. La cruz, el ángel y posiblemente Ajá. está en cráneos humanos. Cráneos. Pero el pulpo, ¿qué hace ahí? Posiblemente es la representación significa? de la hidra en este caso, pero en el caso del pulpo de la casa Erickson, te voy a comentar más adelante de qué se trata exactamente. Vamos en tiempo, ¿verdad? No, tú adelante. Ok, Tú, tenemos bueno. 4 horas ahorita. Ok. Llevamos Ya después lo 10 resumimos. minutos, sí. Más adelante, con la siguiente imagen, él es el sacerdote precisamente de este tipo de sincretismo. Ujú. Y yo cuando empecé a investigarlo, yo pensé que iba más o menos por ahí, ¿no? Que tenía que ver con la gnosis, que también en Sinaloa está como muy difundida. Pero, ¿qué crees que me encontré? La siguiente, por favor. Me encontré con esto precisamente. Es Tulu, es un monstruo de Lovecraft. Y recordé que cuando yo veía las pinturas, mencionaba mucho, tenían letras las pinturas, y una de ellas hablaba sobre Proteo. Proteo es un dios, es mitología, obviamente, pero tiene que ver con el dios del mar. Es como… Aparte de Zeus. Aparte de Poseidón. Ajá, Ah, sí. Poseidón, sí. El caso de Proteo toma muchas formas, cambia de forma y duerme en el océano y sí. gobierna sobre los monstruos del océano. En este caso, si lo mezclas o lo relacionas con los temas de Lovecraft, entonces todo lo que hablaba Erickson al final de su vida o todo lo que quería transmitir tiene mucho en común. La alberca, con una alberca gigantesca que había ahí en la parte del medio, que tenía precisamente estos tentáculos con ojos representados. Probablemente ahí se llevaban a cabo ritos. De hecho, eso es bastante conocido también. Incluso hay fotografías, algunas fotografías que algunas personas tienen en privado, porque esta persona o alguna persona ahí decidió revelar una imagen en un centro de revelado normal, ¿no? De allá de Mazatlán. Las tienen. Probablemente lo que hacían era un ritual al estilo de Lovecraft, ¿no? O basado más bien en las ideas de Lovecraft. Lovecraft en realidad era un escritor de fantasía, ciencia ficción y terror mitológico. Sí. Pero con el paso del tiempo, con el paso de algunos años, de hecho no había pasado mucho tiempo, cuando algunas personas lo empezaron a ver como religión y lo retomaron las iglesias satanistas. Ajá. O sea que sí estaba un poco relacionado con eso. Ellos creían en dioses que estaban dormidos en los confines más oscuros del universo, así le llamaban, porque no solamente tenían que ver con las profundidades del mar, sino con las entrañas de la tierra y también con el más allá. Ahí te va un dato muy curioso, porque en aquel tiempo ellos hablaban de los Lem, que eran personajes pequeños, eran demonios, eran pequeños, con el cuerpo pequeño, la cabeza grande, eran calvos de color gris y con los ojos negros. Ajá, exactamente. Ellos les llamaban los Lem y los adoraban, ¿no? También. Tiene mucho que ver porque ellos piensan que incluso en las profundidades del espacio, en el universo remoto, así lo veían ellos, hay dioses ocultos de los cuales no se puede saber nada, porque incluso el pensamiento humano es tan pequeño que no puede comprenderlos. Esa era la idea. ¿Cómo ven, Jessica, Avi, todo lo que nos está Está comentando muy Mario? extraordinario todo lo que está platicando. Lo importante es más que nada es documentarse, ¿no? Es lo Sobre todo. importante, ¿no? De estos extraordinarios lugares, porque mucha gente, inclusive, me incluyo, desconozco parte de lo que estás comentando, ¿no? Sí. Sí. Si vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos a Rita Erickson.
Es la imagen de él antes de su transformación. Ajá, porque la transformación se llevó, pero ya después de la muerte de su padre. La siguiente imagen, por favor, es él ya en las primeras transformaciones, ya con el pelo corto, ya se ve más masculino. Sí. La siguiente, por favor. Y ahí ya lo tenemos ya más masculino. Incluso hay algunas imágenes. Totalmente. Ya no alcancé, pero había unas donde está haciendo fisicoculturismo y se ve el cuerpo. Yo creo que nos daría envidia, ¿no? El cuerpo que tiene. Okay. Siendo mujer. Siendo mujer. Siendo mujer. Claro. La siguiente, por favor. Fue la segunda persona en hacer una transformación. Ahora, ¿por qué pongo esta imagen? Esta imagen está bastante escalofriante. Es una persona privada sensorialmente. No escucha nada, no ve nada y tampoco puede tocar nada. Esos fueron los primeros experimentos que se hicieron aislando la sensibilidad, aislándolos de todos los sentidos para ver qué sucedía. Esto se llevó a cabo porque durante la Segunda Guerra Mundial muchos de los soldados que volvían, de los que habían estado prisioneros, decían que los habían sometido a ese tipo de aislamiento para hacerles un lavado de cerebro. Y Enric Erikson o el señor Erikson, una parte de los estudios que patrocinó la fundación fue precisamente este tipo de aislamiento, claro. Pero en su siguiente etapa, que si lo vemos en la siguiente imagen, está muy fuerte. Se van a dar, esto es tremendo. Esta persona ya está preparada, pero para otro tipo de aislamiento, que es el siguiente paso, que es ya suspenderlos en el agua. Por eso tienen esos tubos, para que puedan respirar por ahí. Se ve escalofriante, pero realmente, bueno, ahora ha evolucionado mucho porque se sigue utilizando todavía para algún tipo de terapia. Bueno, pues este tipo de investigaciones las hizo él esperando obtener de las personas fenómenos paranormales como telepatía, retrocognición, precognición, ese tipo de temas, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ahí ya tienes a las personas suspendidas en los tanques de agua. Por eso te decía que está muy, muy relacionado con el tema de lo sobrenatural, ¿no? En los años 60 se pensaba que este tipo de cosas podían producir estados alterados de conciencia. No sé si recuerdan, pero en aquellos años se hizo una película que se llamaba Estados Alterados y precisamente hablaba de eso, de un investigador. Se drogaba antes con alucinógenos, se metían al tanque, lo suspendían y después de unos cuantos minutos, algunas personas después de 15 minutos empezaban a tener sensaciones extrañas, sobre todo alucinaciones al estar suspendidas en el agua. Para que se den una idea, esas personas están flotando porque el 50% del peso del agua tiene sal y algunos otros compuestos que hacen que flote el cuerpo, que por más que te quieras hundir, sumergir, no se puede. Okay. Y seguramente les recuerda, como decía, estados alterados, donde la persona empezó a retroceder en el tiempo, empezó a hacer como una especie como ¿cómo se llama?, de terapia hipnótica regresiva, pero llegó un momento en el que su regresión llega a tal punto que se convierte en un ser prehistórico. Ajá. Y entonces sale así, es como una especie de hombre lobo, pero más bien es un hombre mono, ¿no? Digamos, sale así a la calle y no recuerda exactamente qué es lo que está sucediendo. Finalmente, en una parte de la película, espero no hacer spoiler, pero se convierte en una masa amorfa, o sea, representando como la edad más primitiva del ser, ¿no? Sí. Y su esposa logra que recupere su forma primitiva, pero también seguramente les recuerda otra cosa más, la serie de Stranger Things en la primera temporada, donde la niña que tiene poderes sobrenaturales está suspendida también en un tanque de agua. Es la siguiente imagen que traje. Es la chica que se llama Once y está suspendida en un tanque de agua precisamente para poder entrar, para poder ver lo que hay del otro lado del mundo, que precisamente Stranger Things
tiene ese rollo, tiene esa mitología de Lovecraft, ¿no? De los cuentos de Cthulhu y de los monstruos que hay del otro lado y que quieren pasar a este lado del mundo y contaminarlo, hacer una especie como de terraformación para quedarse con él. De ahí sacaron todas estas historias, tanto de Lovecraft, que era de lo que hablamos con el asunto de la religión, como de los fenómenos sobrenaturales que buscaban obtener con este tipo de temas. Una cosa que hay que decir es que realmente sí lograron que muchas personas después de una hora sin drogas, después de una hora de estar en los tanques de flotación, sí empezaban a tener alucinaciones. Híjole, creo que nos vamos a quedar aquí charlando todo el día con Mario. Tiene muchísima información que a todo el mundo nos interesa. Por ahí también, antes de continuar, ¿tenemos comentarios, Sabi? Sí, Fernanda Quiroz nos menciona, saludos al panel, es la primera vez que los veo y esto está muy interesante. Saludos. Gracias. Igual saludos a Carlos Pérez, les mandan saludos igual de El Salvador, de Colombia, de Paraguay. Mucha gente que nos ve ya de esos lugares mandan saludos igual. Muchas gracias. Gracias a ustedes también nos hemos permanecido en ese tercer lugar aquí en Urban Network. Que vamos por el primero, no somos conformistas, vamos por el primer lugar. Claro. Y pues los invitamos a que compartan el programa y pues hagan ustedes mismos que siga creciendo y que más gente pues le llegue la información. El punto no es llegar al primer lugar, sino que la gente conozca estos temas, como lo acaba de comentar, estos temas que nos apasionan, tanto del tema paranormal, ufología, conspiraciones, son temas que pues toda la gente debería de saberlos y pues el propósito es el despertar de la conciencia humana, el despertar de toda esta matriz en la que estamos ahora sí que metidos o que nos quieren someter a todos. Así es que los invito a que sigan compartiendo este programa, por favor. Gracias. Efectivamente, ya no tanto estamos aquí para convencer estos grandes temas que también tienen un poco de ficción y un poco de realidad, sino al final de cuentas tú tienes la última palabra, tú decides qué crees o no crees. Jessica. Sí, sus opiniones que de todos los temas que estamos dando son muy importantes para responderles y para que queden aquí en el testimonio de lo que estamos hablando. Efectivamente. Mario, continuamos. Pues bien interesante, ¿no? Y esto se relaciona mucho, te decía, con las terapias que se buscaban obtener en los años 60, con cómo llegó la parapsicología a las universidades. También este tema invadió no solamente las universidades, sino incluso las instituciones públicas, algunas tristemente recordadas, como en el caso de la CIA, con el proyecto MK Ultra, control mental. Que buscaba el control mental, exactamente. Este tipo de experimentos, a lo mejor Enrique Erickson se imaginaba que podían aplicarse más para aumentar el potencial humano, que esa era la frase que utilizaban ellos, aumentar el potencial humano o potenciar al humano, pero en algunos casos también buscaban que esto tuviera una aplicación en la guerra, ¿no? Eso llevó al proyecto MK Ultra, que obviamente es muy triste, es tristemente recordado, pero también llegó a otro tipo de investigaciones, como en el caso de la Fundación del Potencial Humano, dirigida por los Rockefeller, que también mucha gente les tiene muchísimo miedo, porque sí llevaron a cabo experimentos, o patrocinaron más bien experimentos de ese tipo. Pienso que la intención que tenían era, pues estaba también la Guerra Fría en aquel tiempo, querían explorar todas las posibilidades antes de que la Unión Soviética se les adelantara. Ahorita si ustedes están viendo la serie Stranger Things, también anda sobre ese tema, el tema de los rusos en aquella época, que era un miedo, o sea, el que se le tenía a que se adelantaran en cualquier clase de investigación. Y todos ellos se metieron en el rollo de la telepatía, en el rollo de la psicoquinesis, en este tipo de temas también de los espacios de la suspensión, ¿no? Y bueno, finalmente, para no hacerla larga, se metió en el asunto de las drogas y quizá ahí fue donde topó con pared y empezó quizá sí a perder la razón. Yo le tengo
mucho cariño a esta historia y a lo mejor trato de verlo de una manera más optimista, ¿no? Porque obviamente conocí personas que convivieron con ellos. Hay personas allá todavía en Mazatlán que los tuvieron como amigos, entonces es una historia que se trata, quienes los conocieron realmente, con algo de respeto también, ¿no? La fundación trata de olvidarse de esa parte, solamente te cuenta que murió aquí en México. Te digo que también hay familia que le sobrevive, entonces, bueno, la gente trata de ser, pues, de tratar con pincitas estos temas. Y para finalizar, quiero decir que realmente no se descubrió que hicieran sacrificios humanos o algo por el estilo, aunque sí se rumora eso. Quizá todo esto venía porque en aquel tiempo el norte estaba infestado de temas, de temas que tenían que ver con la brujería, con el satanismo, gracias a que en esa misma época pues, se dio el narcosatanismo, ¿no? Que por cierto también concluyó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Con esta pareja, olvidé su nombre ahorita, pero bueno, son bastante conocidos. Incluso se hizo una película también, Perdita Durango, en España, es de Alex de la Iglesia, este director, y pues terminó con el suicidio de estas personas. Atraparon a la chica está todavía internada en el reclusorio. Ellos sí que hicieron sacrificios humanos, utilizaban a las personas secuestradas para sacrificios humanos. Entonces, quizá toda esa historia se mezcló con la casa Erickson, que la verdad tenía, como ustedes dicen, ese como que… Pues más que nada halo, la gente le cuenta la historia y la va aumentando o quitando parte de la historia, como comentamos al inicio, ¿no? Qué padre para Mario haber estado cerca de ese lugar y haber tenido la oportunidad de conocerlo, de visitarla o conocerla. claro. De conocerla, Sí. sobre De todo, hecho, nada más, de estar ahí. si llegamos a ir, lo único que podemos encontrar es la fuente original. Y los archivos, porque Los archivos. mucha gente tiene, bueno, mis amigos, si me están viendo, pues ojalá que los puedan escanear. Tomamos fotografías incluso cuando estábamos por allá y probablemente son de las pocas que sobreviven, porque en aquella época no había nada digital y ese es el problema, ¿no? También. Efectivamente. Ahorita ya de hecho es una zona residencial y es Sí. muy poco probable que te Muy dejen difícil, eso, porque si te ven ahí grabar. filmando, grabando, olvídate. Exactamente. Va mucha gente, pero… No los dejan filmar. No. Curioso. Ajá, Ni obviamente grabar. los vecinos tratan de tener en privado ahí. Además, del otro lado está el campo de golf del CID, que es un fraccionamiento para gente de muchísimo dinero, ¿no? Entonces tienen mucho Omiten cuidado toda con esa parte para no Pues darla a estas son conocer. las historias o leyendas que embargan estos interesantes lugares. Tenemos pendiente por ahí diferentes investigaciones. Ya Mario Dalí se comprometió a ir con nosotros, a acompañarnos para que compruebe realmente eso que uno siente, ¿no? Sí, Esa la adrenalina. adrenalina. Esa Sobre todo, adrenalina. que lo viva, que Igual lo yo viva. los invito cuando tenga acceso también a algunos lugares, porque tengo algo preparado por ahí, los voy a invitar. Ahí estaremos con mucho gusto. Claro, efectivamente. Y bueno, amigos, les recuerdo que vamos a estar transmitiendo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, tocando temas muy interesantes, como es tema paranormal, conspiraciones, búsqueda de tesoros y ovnis, para que todos nuestros amigos conozcan parte de las historias y leyendas de que embarcan todos estos tipos de lugares y conocer la realidad. Vamos a estar esperando mucha gente el 20 de julio, que ya mucha gente espera la llegada de los extraterrestres. Desde mi punto de vista, para mí es falso. No sé qué opinan mis compañeros, pero pues hay que estar al pendiente el 20. Vamos a tener un programa muy, muy interesante. Aquí vamos a tener el próximo 20, el próximo sábado, Avi. El próximo sábado, no, el 20 más bien. Bueno, Es el el 20, 20. perdón, el 20, el 20. Vamos a hablar sobre ese tema exactamente, si sí llegaron los extraterrestres, si sí tuvieron contacto estos seres con nosotros. Igual yo siento que ya ellos ya están aquí desde hace mucho tiempo, que el contacto no se va a dar como se dice, pero igual vamos a tocar sobre un tema muy interesante, sobre los exorcismos. Y pues ahí tendremos a nuestro invitado. Efectivamente, aparte del tema exorcismos, vamos a tener un tema muy interesante que también inquieta a mucha gente, que es la combustión espontánea. ¿Cómo ves, Adalí? Pues suena bastante interesante y ya estaré siguiéndolos. Ok. Bueno, amigos, pues yo me despido. Gracias, Adalí. Gracias, Por Héctor. último, redes sociales.
Pueden encontrarme en Facebook como Adalid Argov TV, en YouTube como Argov TV, en Twitter como @Argov TV y en Instagram igual como Argov TV. Jessica. Ok, a mí me encuentran en el grupo de Área 51 como Jessica Linda, a sus órdenes. Avi. Pues no, ahorita no tengo Facebook, entonces me pueden localizar por medio del grupo de Área 51 Proyecto Illuminati, ahí dejan y pues ya estaremos comunicándonos todos. Por obvias razones no puedo sacar ahorita redes sociales. Pero igual también después del 20, a los 8 días, nosotros estaremos mostrándoles aquí la investigación que realizamos allá con Adriana Lluvere en Toluca. En Toluca. Y las fotografías, video que tomamos y pues estuvo muy, muy interesante esa investigación. Efectivamente, y bueno, pues yo me despido, su amigo de siempre, Héctor Fuentes Reyes, les agradece y nos vemos el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde aquí en Org Network. Y muchas gracias, producción. Tercer lugar, nuevamente. Muchas gracias, Adelín. Muchas gracias a todos ustedes. Saludo a todos los investigadores de Área 51 que próximamente están realizando, aparte, investigaciones, están al pendiente de todos los trabajos que estamos realizando. Y pues le damos un cordial saludo por ahí al Rogelio Luis Ángel Vallejo. Nos vemos, amigos de siempre, Héctor Fuentes Reyes. Hasta luego. A la próxima.